José Abelardo Díaz Jaramillo. Es doctor y magíster en Historia por la Universidad Nacional de Colombia, licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Pedagógica Nacional. En la actualidad, es docente de la Corporación Universitaria del Meta e investigador adscrito al Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la misma universidad. Cuenta con publicaciones científicas sobre temas de historia social y política, movimientos estudiantiles e historia regional y local. Un cordial saludo. Quiero de antemano expresar mis agradecimientos a la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco y a la Subsecretaría de Fomento de la Lectura y Publicaciones por la invitación que me cursaron hace ya algunos días para tomar parte de las jornadas pelicerianas que se están organizando para el año 2021. Atendiendo la invitación y atendiendo las sugerencias que el comité organizador de este importante evento me ha hecho llegar o saber, en los próximos minutos quiero compartir con ustedes los resultados de una investigación que adelanté hace ya algunos semestres, en donde efectivamente está presente Carlos Pellicer como protagonista, y como protagonista de un acontecimiento de orden local que se registró en Bogotá, capital de la República de Colombia, entre finales de la segunda década del siglo XX y los comienzos de la tercera. Así las cosas, voy entonces a plantear a grandes rasgos el propósito de esta investigación y socializar los alcances que esta tuvo, los logros que esta tuvo. Entonces comenzaría destacando lo siguiente. Tuve la fortuna de encontrarme mejor con la edición de un libro que compiló Sergei Zaitsev, que compiló las cartas entre Carlos Pellicer, que se cruzaron Carlos Pellicer y Germán Arciniegas. Germán Arciniegas fue un importante intelectual, escritor, político de estirpe liberal que vivió prácticamente todo el siglo XX, que conoció a Carlos Pellicer cuando el mexicano llegó a Bogotá en 1918, a finales de 1918, y que desde entonces hasta el final de la vida de Carlos Pellicer estuvieron en contacto y tuvieron un intercambio epistolar muy importante. Sergei Zaitsev compiló y publicó estas cartas, y yo me centré particularmente en las cartas que daban cuenta de las actividades de Carlos Pellicer en el periodo que ya he señalado, diciembre de 1918 hasta marzo de 1920. Y lo hice porque precisamente encontré que muchas de las situaciones que se describían tanto Arciniegas como Pellicer tenían relación con el objeto grande de conocimiento en el que yo me he venido interesando en mi trayectoria investigativa, y que tiene que ver con el surgimiento de los movimientos estudiantiles en Colombia, particularmente en la primera mitad del siglo XX. En tal sentido, y teniendo a mano este importante acervo documental que crucé con otras fuentes de información como periódicos de la época y memorias de protagonistas que vivieron este periodo al que hago mención, entonces con este acervo documental elaboré una interpretación de lo que fue la presencia de Carlos Pellicer en Bogotá en este periodo y de su importancia para la creación de formas de organización estudiantil, primero de orden local, que posteriormente tuvieron un alcance nacional. En tal sentido, voy a compartirles, como ya lo comenté, los desarrollos de esta investigación. Empezaría señalando algo que hoy es ya de amplio conocimiento, y es la política que el presidente Venustiano Carranza
desplegó particularmente desde 1918 y que tenía que ver con un interés de su gobierno, y era el de ayudar a construir, a difundir una imagen de lo que era su país y de lo que era su gobierno, que estaba obviamente también enmarcado en un proceso de transformación o de agitación social, una imagen que contrarrestara esa otra imagen negativa que había circulado desde seguramente 1910 y que nos mostraba a un México bárbaro, violento, dominado por el caos, ¿cierto? Y desde luego también en el interés de Venustiano Carranza estaba el propósito de fomentar un ideal de unidad latinoamericana que contrarrestara las ambiciones de los Estados Unidos. En tal sentido aparecen las figuras de las agregadurías estudiantiles que estarían ligadas o articuladas a las legaciones diplomáticas, y en estas agregadurías estudiantiles efectivamente estarían estudiantes que habían sobresalido seguramente por su desempeño escolar, como seguramente está recreado en cierta bibliografía, pero también por su vinculación o por lo menos con su sentimiento de adhesión a los ideales del gobierno. Estas agregadurías estudiantiles se proyectaron particularmente hacia América Latina y en especial hacia ciertos países. Entonces, se destaca, por ejemplo, el interés por ubicar agregadurías estudiantiles en Argentina, en Chile, en Venezuela, en Ecuador y en Colombia. A Colombia precisamente va a arribar Carlos Pellicer en diciembre de 1918. Hacía parte, como ya lo comenté, de la legación diplomática oficial. Esa legación estaba representada por Yersaín Ugarte, y Carlos Pellicer pues tenía su propia misión, sus propias tareas, por decirlo de alguna manera. Las tareas básicas que tuvo Carlos Pellicer, y así las transmiten las cartas, estas cartas que aparecen en esta compilación, son cartas, debo hacer esta precisión, cartas a Germán Arciniegas o de Germán Arciniegas a Carlos Pellicer, pero también hay otras cartas que están dirigidas a sus padres, a los padres de Carlos Pellicer, que estaban instalados desde luego en México. Entonces hay una constante, una fluida comunicación en todas las direcciones con estas personas que acabo de mencionar. Y en las cartas a sus padres, particularmente Carlos Pellicer, manifiesta que sus propósitos son tres. Sus propósitos en Bogotá y en Colombia. En primer lugar, sin ningún orden de importancia, digámoslo de esa manera, en primer lugar, destacaría Carlos Pellicer que su interés efectivamente es estimular o promover lo que se podría llamar el ideal de unidad latinoamericana. Ya lo había señalado yo. El segundo propósito era fomentar entre los estudiantes bogotanos el interés por crear formas organizativas, es decir, agremiaciones, que redundaran o se tradujeran en mejores condiciones para ellos. Desde luego acá Carlos Pellicer traía la experiencia mexicana y particularmente la experiencia de la agremiación de la que él hacía parte. Él hacía parte del Comité Local Estudiantil del Distrito Federal, un comité que, como vamos a ver, tenía una cierta trayectoria en lo que tiene que ver con las demandas o reclamos estudiantiles, y esa experiencia la va a transmitir Pellicer a los estudiantes bogotanos cuando arriba a la capital del país. Y por último, hay un propósito muy personal de Carlos Pellicer, y es continuar y terminar los cursos de preparatoria que desde luego pues había tenido que interrumpir en México en clave de responder con la tarea que el presidente Venustiano Carranza le había asignado. Entonces, con esos tres propósitos, Pellicer arriba a Bogotá. Hay que destacar que Pellicer, en su condición de agregado estudiantil, tiene una remuneración por parte del Estado mexicano, y con esa remuneración Pellicer puede atender los requerimientos básicos, como por ejemplo su hospedaje y su alimentación.
Hay que decir que las cartas nos permiten a nosotros, los colombianos particularmente, conocer cómo era, vamos a decirlo de alguna manera sencilla, la vida cotidiana en Bogotá en aquel momento, gracias a las descripciones que Carlos Pellicer va haciendo en sus cartas. Entonces, por ejemplo, sabemos que Carlos Pellicer, cuando llega a Bogotá en diciembre de 1918, se instala en un hotel que está ubicado en el centro de Bogotá, pero meses después cambia de lugar y termina instalándose también en el centro, en un tercer piso, cuarto piso de un edificio muy, muy reconocido en aquel momento que se llamaba el edificio Liébano. Destaca, por ejemplo, las condiciones culturales, las condiciones educativas. Carlos Pellicer, en clave de sacar adelante sus estudios preparatorios, comienza a identificar en qué colegio de la capital puede matricularse y al final toma una decisión que podría sorprender, pero que él mismo en alguna de sus cartas destaca que lo hace por un asunto casi que de táctica, para no despertar sospechas, algo que finalmente no va a ocurrir porque efectivamente sectores de la Iglesia Católica y periódicos de corte conservador van a, a mostrar a Pellicer como un mexicano peligroso, peligroso, digamos, o por lo menos una persona de la que hay que sospechar porque tiene ideales que son los ideales que han generado el caos precisamente en el país del norte. Entonces, Carlos Pellicer termina matriculándose en un colegio conservador, colegio que se llamó y se llama Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, un colegio que viene desde la época del periodo colonial y que ha sido manejado por la Iglesia Católica. Carlos Pellicer señala que se matricula en este colegio precisamente para no levantar sospechas, para no generar polémica. Pudo haberse matriculado en colegios de corte liberal que lo sabían, precisamente para, eh, para que los hijos de los liberales, de los políticos liberales, intelectuales liberales, no cursaran en los colegios conservadores, pues ellos mismos se encargaban de crear, de fundar planteles de esta naturaleza, pero Carlos Pellicer tomó la decisión de matricularse en un colegio confesional. Y desde luego tuvo problemas porque Carlos Pellicer no compaginaba con los métodos de enseñanza que se impartían en esta institución. Por ejemplo, fue un duro crítico con el método memorístico, que según él estaba siempre presente en las lecciones que se tomaban, digamos, de las distintas asignaturas. Y desde luego habían otros elementos de orden pedagógico con los cuales disentía Carlos Pellicer. Esto le va a generar conflictos a él en esta institución y al final va a ser uno de los detonantes que va a motivar su salida su salida de Colombia hacia Venezuela en los primeros meses de 1920. Entonces, estos son los tres propósitos que trae Carlos Pellicer, es lo que manifiesta en sus cartas a sus padres. Y obviamente, pues estos propósitos, por sobre todo los dos primeros que mencioné, le van a demandar a él un activismo, es decir, un protagonismo, un relacionamiento con habitantes, con sus pares, incluso desde luego, por supuesto, con sus pares estudiantes bogotanos. Y entonces vamos a encontrar acá unas descripciones que a mi juicio son muy interesantes porque nos van a permitir identificar aspectos de la personalidad de Carlos Pellicer y también por sobre todo, digamos, esas experiencias de orden regional que se estaban dando a partir de procesos políticos como por ejemplo el de la Revolución Mexicana. Entonces, la presencia de Carlos Pellicer desde una perspectiva colombiana nos permite entender, por ejemplo, cuál era la lectura que se estaba haciendo desde Colombia de lo que ocurría en México y cómo permeaban estas experiencias en el caso mexicano en sectores de la población colombiana y particularmente del sector estudiantil. Entonces, habría que destacar, digamos, situaciones como las siguientes. Carlos Pellicer, cuando llega a Bogotá, ya lo he señalado, lo vuelvo y lo resalto, llegó en diciembre de 1918, prontamente Carlos Pellicer entra en contacto con un intelectual que ya mencioné igualmente, Germán Arciniegas,
entra en contacto con Germán Arciniegas y desde luego con otros jóvenes que van a tener un papel muy importante en las primeras experiencias organizativas en Colombia. Y entonces comienza un intercambio de experiencias en asuntos estudiantiles que prontamente van a configurar unos propósitos ya de orden local. Aquí vale la pena y me voy a permitir leer una descripción que tiempo después hizo Germán Arciniegas de cómo fue su primer contacto con Carlos Pellicer. Esta descripción nos va a permitir entender cómo efectivamente había en los estudiantes de Latinoamérica un despertar. Recordemos que apenas en 1918 en Argentina había ocurrido ese importantísimo movimiento que después se iba a conocer como el movimiento de la Reforma de Córdoba, y cómo este movimiento logró impactar en distintos núcleos estudiantiles de distintas naciones. Entonces señala Germán Arciniegas lo siguiente, dice, desde que llegó a Bogotá Pellicer, entré en contacto con él para que me acompañara en la fundación de la Federación de Estudiantes. Ya entonces él se había matriculado en el Colegio del Rosario, donde estudiaba con Juan y Carlos Lozano. En tiempos de Pellicer llegó también como ministro José Juan Tablada, entonces una de las más atractivas figuras de las letras en América. Así, la representación de México en Bogotá vino a tener una categoría sin precedentes, no solo en la vida bogotana, sino en la de toda América. Esta confesión o este reconocimiento que le hace Arciniegas a Pellicer, desde luego también está asignado por lo que podríamos nosotros denominar los intereses estudiantiles que unían, digamos, a los estudiantes de Bogotá con el representante mexicano. Germán Arciniegas era estudiante en ese momento de un colegio, no era estudiante de universidad, y de cualquier manera venía ya agitando los ideales de la Reforma de Córdoba, y lo hizo a través de un periódico que para su momento pues, fue muy importante, un periódico juvenil, precisamente se llamó Voz de la Juventud. Y entonces cuando llegó Pellicer y tuvieron contacto unos con otros, Pellicer con los estudiantes colombianos y sintieron la afinidad de propósitos, Germán era un estudiante, digamos, de liberal socialista en ese primer momento, entonces hicieron empatía y comenzaron entonces o mejor, en el caso de Arciniegas, se reforzó mucho más el propósito de despertar ese interés de los estudiantes por asuntos muy importantes para la sociedad, como por ejemplo, efectivamente, la educación, el tipo de educación, la pedagogía y estos ideales de unidad regional o latinoamericana que estaban circulando en aquel momento. Y entonces se ponen un propósito y que fue el de constituir una agremiación de orden local que efectivamente va a dar frutos al año siguiente, me refiero a 1919. Esta agremiación va a recibir o se va a denominar Asamblea Estudiantil de Bogotá, es decir, una asamblea, un gremio de orden local, ¿no? Es decir, no estamos hablando, aunque posteriormente esta asamblea se va a constituir en el año 1921 en la Federación Nacional de Estudiantes. Entonces, Pellicer va a tener acá un papel clave, fundamental. Pellicer va a aportar para que esta asamblea de estudiantes se pueda constituir jurídicamente, legalmente, y desde luego va, por sobre todo, a hacer contribuciones en lo que tiene que ver con sus reclamos o sus reivindicaciones o sus demandas. Y entonces aquí vamos a encontrar, por ejemplo, que cuando la asamblea comienza ya formalmente a actuar, lo va a hacer motivada o mejor orientada por propósitos como los siguientes. Entonces la asamblea se propuso, por ejemplo, institucionalizar el Día del Estudiante, institucionalizar la casa del estudiante o las casas del estudiante. Por otro lado, fomentar los ideales de unidad latinoamericana, instituir y consolidar la extensión universitaria y promover los intercambios estudiantiles. Si nosotros revisamos estos ideales que acabo de mencionar, vamos a notar que efectivamente muchos de estos ideales ya se habían materializado en otros lugares del continente
o de la región. Precisamente si nosotros referenciamos el Día del Estudiante y lo rastreamos desde una perspectiva histórica, encontraremos que el Día del Estudiante era un reclamo y en algunos casos era ya una realidad en algunos países, particularmente del Cono Sur y de México. La primera celebración del Día del Estudiante, o mejor, este reclamo viene desde 1909, según ciertos registros históricos, y se institucionalizó prontamente, por ejemplo, en Chile. En México se institucionalizó en 1910. Entonces, Pellicer ya tenía conocimiento de esa experiencia por haberse registrado en su propio país y pues esto lo proyectó, lo socializó en Bogotá y seguramente fortaleció el deseo de los estudiantes bogotanos porque esta fecha simbólica también tuviese razón de ser en la capital del país. Algo parecido con las casas del estudiante. La Casa del Estudiante también es una institución de vieja data en nuestra región y había ya una experiencia de esta Casa del Estudiante en México. Entonces, sin duda, Carlos Pellicer también debió haber transmitido dicha experiencia con sus pares bogotanos. El tema, por ejemplo, de los intercambios estudiantiles, él era un digno ejemplo de esa política. Él venía en representación del gobierno mexicano. Claro, tenía una misión más política, si se quiere, pero de cualquier manera era estudiante y su ejemplo motivaba a estudiantes, en este caso de nuestro país, para que se replicara esa experiencia desde la perspectiva del gobierno colombiano. Y vamos a ver entonces que desde ese momento, desde 1919 y durante toda la tercera década del siglo XX, el tema de los intercambios estudiantiles va a estar siempre presente en los reclamos o en las demandas que va a hacer el movimiento estudiantil colombiano. Entonces, esta experiencia de la asamblea le debe muchísimo, muchísimo a Carlos Pellicer, y desde luego le demandó a él de bastante esfuerzo que puso en riesgo, no puso en riesgo, pero sí, por ejemplo, le representó a él dedicarle ya no tanto tiempo al estudio, algo que a él le preocupaba bastante, en aras de poder sacar adelante este propósito relacionado con la agremiación estudiantil. En una carta a sus padres, él confiesa lo siguiente, dice él: por ahora he procurado no relacionarme mucho con la high life de aquí, para poder trabajar mejor en el sentido de la Federación de Estudiantes. Las muchas relaciones elegantes me harían contraer muchos compromisos de sociedad que más tarde tendré con verdadero placer, pero el asunto estudiantil está por encima de las reuniones aristocráticas. Esto se lo manifestaba, vuelvo y repito, a su padre en una carta y nos permite divisar la pasión y la responsabilidad, el sentido de responsabilidad que tenía Carlos Pellicer y que precisamente pues le demandaron de muchísimo sacrificio, de muchísimo esfuerzo en un ambiente que, vuelvo y lo repito, no siempre era favorable para este propósito, el propósito de constituir una agremiación estudiantil. De hecho, él pone en conocimiento que en ciertos momentos se sentía incomodado porque la jerarquía católica en Bogotá había creado de él una imagen como de un individuo por lo menos sospechoso, y obviamente hay que pensar, y él mismo lo dice en la carta, hay que tener en cuenta que muchos estudiantes que se movilizaban en estas aspiraciones de agremiación eran católicos. Y entonces, al promoverse esa idea de que Pellicer venía de un país que estaba persiguiendo a la iglesia, que estaba cuestionando la presencia de lo religioso en el ámbito educativo, que hablaba de laicidad en la educación, que hablaba de modernidad de las instituciones culturales, pues obviamente esto despertaba un sentimiento de sospecha y, ¿por qué no de rechazo, cierto?, entre sus propios estudiantes, algo de lo cual él da cuenta en sus cartas. Habría que decir, en clave de avanzar, que Pellicer efectivamente vio constituido el logro al cual le había dedicado bastante esfuerzo, como fue la Asamblea de Estudiantes.
Esta asamblea se constituye oficialmente entre septiembre y octubre de 1919, obtiene su reconocimiento jurídico y desde entonces va a entrar en un ciclo, digamos, de activismo que se va a plasmar de muy distintas maneras. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con eh, la institucionalización de estos referentes simbólicos, como por ejemplo el Día del Estudiante, la Casa del Estudiante, y también el intercambio epistolar que va a fortalecerse con experiencias estudiantiles de otros países. Digamos, en esta dinámica, Carlos Pellicer va a ser también objeto, hay que decirlo, de reconocimientos por parte de distintos sectores, aunque particularmente sectores de estudiantiles y de ciertos sectores de la prensa, pero por su prensa liberal. Habría que destacar, por ejemplo, un reconocimiento que le hicieron a Carlos Pellicer en agosto de 1919 y que lo describe en una carta que le dirige a su madre, a doña Deifilia, en donde señala lo siguiente. Quiero leer este apartado de la carta porque me parece que nos ayuda a recrear esos sentimientos de emoción y de gratitud que sentía Carlos Pellicer por parte de personas de Bogotá. Y bueno, en fin, entonces dice Carlos Pellicer lo siguiente, dice, estoy lleno de júbilo. Ayer sábado a las 7 de la noche me recibió solemnemente la Sociedad Jorge Isaac, órgano de la Escuela Araujo y Ramírez. La sala estaba llena de estudiantes. La ceremonia fue breve y sencilla. Después de oír 3 discursos en los que se me elogió demasiado, leí el mío, que causó la mejor impresión al auditorio. Mi discurso, como todos los que aquí he pronunciado, fue breve, pero tal vez el mejor hasta la fecha. Varias veces me interrumpieron para aplaudirme. El aplauso final me turbó notablemente. Me emocioné mucho. Después, el presidente de la sociedad me contestó emocionadísimo. Con esto se finalizó la ceremonia y al ponerme de pie para salir, varios estudiantes lanzaron vivas a México y me aplaudieron al pasar yo, cosa que me hizo llorar de gusto. Antes de tomar la escalera, correspondí con Viva a Colombia y los aplausos siguieron. De las recepciones que me han hecho, ninguna como esta ha sido tan conmovedora. Hay que tener en cuenta que cuando Pellicer escribe estas notas, tiene una edad aproximada de 22 años, es decir, es un joven maduro, hay que decirlo, un joven maduro, y entonces esto también nos permite entender el grado de impresión que generaba un individuo de estas características, ¿cierto?, en un contexto como el colombiano. La carta también nos ayuda a entender lo que yo destacaba como el segundo propósito de Carlos Pellicer en Colombia, y era el de promover una imagen diferente de lo que era México, una imagen distinta de la que venía circulando desde hacía algunos años, que como ya lo destacaba, era una imagen negativa que nos recreaba un país sumado en la violencia. Y entonces, en ese propósito, Carlos Pellicer, además de su papel en la promoción de las agremiaciones estudiantiles o de la agremiación estudiantil, se dio también a la tarea de ofrecer conferencias acerca de la realidad mexicana, de la realidad y del pasado mexicano. En ese sentido, fueron varias las ocasiones en que Pellicer pudo efectivamente hacer presentaciones del pasado de México, sobre todo el pasado. Pellicer fue muy inteligente y no hizo disquisiciones sobre la actualidad mexicana porque sabía que eso podía generar inconvenientes que al final podían perjudicar a su propio país, la legación y desde luego incentivar más las sospechas que de él tenía particularmente el sector conservador y la jerarquía católica.
Para esto fue muy importante entonces las fechas nacionales de celebración de México, en ese sentido Pellicer aquí disertó sobre distintos temas. Por ejemplo, en el 15 de septiembre de 1919, Pellicer ofreció una conferencia que tituló Apuntes históricos sobre la Guerra de la Independencia de México. Esta conferencia a su vez fue reproducida en algunos medios que circulaban en Bogotá, medios de información, por ejemplo, Voz de la Juventud. También Pellicer se hizo conocer como poeta. Como joven poeta. Germán Arciniegas señala que Pellicer, o mejor, otro poeta colombiano reconocido por aquella época, Luis Vidales, destaca que Carlos Pellicer en ese momento no era un poeta consolidado, era un poeta que estaba en aras de iniciar un proceso de creación que más adelante va a dar sus frutos, y sin embargo ya era objeto de reconocimiento. Hay un periódico de época que se llamó El Nuevo Tiempo, en donde sacó una sección dedicada al joven Carlos Pellicer como una promesa de la poesía en nuestro país. Esto quiere decir que Carlos Pellicer, digamos, aprovechaba ciertos espacios, que muy pocos, por cierto, que la ciudad le podría ofrecer en aquel momento, para difundir una imagen distinta de México, y su estrategia ahí pareciese ser destacar la riqueza del pasado histórico del país del norte, y a la vez promoverse él como una figura descollante que comenzaba a descollar en el campo de las letras, tanto a nivel de México como a nivel de América Latina. Y bueno, al constituirse la Asamblea de Estudiantes de Bogotá, Pellicer sintió que ya había cumplido con su propósito, uno de sus propósitos, pero particularmente pareciese que era el que más a él le generaba un interés, y entonces comienza Pellicer a madurar la idea de que su momento ha terminado en Bogotá y en Colombia, y que debe buscar otros horizontes, otros horizontes. Lo señalaba hace algunos minutos, y la idea de que Pellicer maduró ese interés o ese propósito en parte porque sentía que el ambiente cultural en Bogotá no era el más indicado para él, y también porque en él estaba muy, muy presente su deseo de concluir los estudios de preparatoria, y no estaba conforme con la educación que le ofrecían los planteles, y particularmente el Colegio Mayor del Rosario. La educación que le ofrecía esta institución, consideraba que necesitaba estar en otro contexto, seguramente político, social y cultural, y por ende entonces comenzó a, a reclamar un cambio de lugar. Él, digamos, eso no dependía de él, eso dependía del gobierno mexicano, y el gobierno mexicano también consultaba, o digamos tenía en cuenta la lectura o la visión que tenían los estudiantes agremiados de México. Inicialmente se decía que Carlos Pellicer tenía interés por trasladarse a Argentina, pero finalmente llega la decisión la decisión de que debe dirigirse hacia Venezuela para continuar allí con su labor como agregado estudiantil de la Legación Diplomática de México en Venezuela. Y entonces él termina dirigiéndose hacia Venezuela. Lo hace en marzo, en el mes de marzo de 1920. Entre otras cosas, en alguna de sus cartas, él manifiesta que le motiva instalarse en Venezuela, entre otras cosas, porque allí reposan los restos de Simón Bolívar, una figura muy, muy importante en esta etapa de la vida de Carlos Pellicer, en clave de que Bolívar representaba ese ideal de unidad latinoamericana que era reclamado por distintos sectores políticos e intelectuales de la región.
Desde luego, Carlos Pellicer se formó en Carlos Pellicer se formó un sentimiento de amistad muy fuerte con estudiantes bogotanos, no con todos, desde luego, porque polemizó con estudiantes particularmente de tendencia conservadora, pero sí formó unos niveles de amistad muy, muy consolidados que, como decía yo, en algunos casos se van a proyectar varias décadas hacia adelante. Y entre otras, ese sentimiento, digamos, lo conmovió a él en el sentido de que cuando él tuvo ya que salir de Bogotá, pues no fue fácil, él lo reconoce efectivamente que la despedida fue un acontecimiento muy triste, así lo recrea en una carta que también le dirige a su padre y que voy a leer un apartado para dar cuenta de lo que estoy señalando. Él dice: aun cuando deseaba yo salir de Bogotá por motivos que tú conoces, le está escribiendo a su padre, sentí al hacerlo una tristeza muy grande y muy honda y muy sincera. Más de 30 personas fueron a dejarme a la estación y 2 días antes de mi salida me fue ofrecido un banquete de 25 cubiertos que resultó espléndido. Toda la prensa se ocupó de mí con motivo de mi salida. Las últimas noches que pasé en Bogotá, porque los días los dediqué a despedirme, era tal la cantidad de visitas que recibía yo que hubo necesidad de sentarse en cajones y hasta sobre mi maleta de cuero, pues las 14 sillas que yo tenía en mi salita y mi cuarto no alcanzaban materialmente. El llanto de mis amigos en la estación me conmovió muchísimo. Todavía estoy triste por Bogotá. Hay que destacar también que al final, cuando uno intenta hacer una evaluación de lo que fue la presencia de Carlos Pellicer en Bogotá, uno, además de haber, digamos, de destacar cuál fue su papel en la creación de la agremiación estudiantil y cuál fue su papel como representante político, porque lo era, a pesar de que oficiaba como un vocero estudiantil, y a pesar de reconocer y reconociendo también este papel que él desempeñó en clave de engrandecer o por lo menos de ayudar a tener una imagen distinta de lo que era México en aquel momento, creo que precisamente habría que señalar otro elemento que es clave al momento de hacer esa evaluación de lo que fue la presencia del joven Carlos Pellicer en Colombia, y es que Carlos Pellicer ayudó a aclimatar en el ambiente estudiantil, me refiero, en el gremio estudiantil, mejor y en ciertos sectores de la agremiación estudiantil, logró aclimatar, por un lado, los ideales de la Revolución Mexicana y por otro lado ayudó a que los jóvenes estudiantes de nuestro país, de Bogotá en aquel momento, tuviesen una lectura distinta de lo que estaba ocurriendo en México. Recordemos que, y así lo confiesa Carlos Pellicer en, en, en sus intercambios epistolares, Carlos Pellicer era católico, él comulgaba semanalmente y rezaba diariamente, así lo reconoce. Sin embargo, él tenía una postura en torno al papel de la iglesia y la educación que era, digamos, una expresión de lo que estaba ocurriendo en México. Pellicer reclamaba una separación tajante entre lo que era la Iglesia Católica y el Estado, es decir, la dimensión política y la dimensión religiosa que hacía parte más de los asuntos privados de las personas. Y digamos, esta postura peliceriana fue muy útil para los estudiantes bogotanos de aquella época, entre otras cosas porque habría que destacar que en Colombia, por lo menos desde finales del siglo XIX, la Iglesia Católica tenía un poder muy fuerte sobre la Iglesia, sobre la educación. Y esto por vía de tener un acuerdo firmado con el Estado que le había otorgado precisamente la administración del asunto educativo. Y entonces esto había tenido un efecto que para muchos en aquella época y para los que interpretan aquella época en tiempos presentes, pues era un factor negativo porque había frenado los desarrollos educativos, culturales, había impedido
que se consolidaran concepciones del arte y de la cultura y de la educación moderna en aquel momento. En fin, había un rezago cultural y educativo producto precisamente de ese papel dominante que tenía la Iglesia Católica en la educación. Y entonces cuando Pellicer arriba a Bogotá y comenta de las experiencias en México en torno de ese asunto que se deviene en problema social, entonces termina alimentando o animando a los estudiantes, a ciertos sectores, no a todos, porque también había sectores estudiantiles católicos que no estaban dispuestos a, a negociar esos logros de la Iglesia Católica, pero de cualquier manera Pellicer, con su conocimiento de la experiencia mexicana y con su propia postura frente al tema de la relación entre la Iglesia y el Estado, anima a que sea más fuerte el ideal de una educación laica, de una educación que prescinda de lo religioso, ¿cierto? Y que se encauce más por el ámbito científico. Entonces ese fue otro aporte de Carlos Pellicer y desde luego también pues el ideal de la unidad latinoamericana. Si uno revisa qué ocurre después de que Pellicer abandona el país en marzo de 1920 rumbo a Venezuela, uno va a sentir, y esto lo puedo yo decir a partir de la consulta de los documentos de los encuentros estudiantiles que van a empezar a realizarse desde 1921 y que van a ser sistemáticos por lo menos hasta 1934, el ideal de Pellicer va a estar presente en el activismo colombiano. Es decir, la influencia que tuvo Pellicer y por Pellicer la influencia mexicana en el ámbito estudiantil va a ser importante. No voy a decir que es la única influencia porque ahí estaría cometiendo un error. Hubo una fuerte influencia también de las experiencias estudiantiles del Cono Sur, me refiero a Argentina, Uruguay, Chile, ¿cierto? Pero la experiencia mexicana fue clave, me parece, en estos primeros momentos del activismo estudiantil que se van a registrar en la tercera década del siglo XX. Por razones como las que ya he mencionado acá en esta presentación, fue muy fuerte digamos, ese ideal de unidad latinoamericana, fue muy fuerte esa idea de reivindicar una educación laica, fue muy fuerte esa idea de conseguir demandas como la Casa del Estudiante. Ya habían casas del estudiante en México para cuando aquí comienza a agitarse ese reclamo. Y además fue muy fuerte la experiencia de la extensión universitaria. Recordemos las universidades populares también que ya estaban consolidadas como experiencia en México, y la política de la extensión universitaria y de los intercambios estudiantiles. Los intercambios estudiantiles tuvieron muchísima fuerza precisamente a partir de la experiencia mexicana de incorporar a las legaciones diplomáticas las agregadurías estudiantiles. Entonces, digamos que la experiencia de Carlos Pellicer fue fundamental para el gremio estudiantil local bogotano de finales de la segunda década de 1920 y de comienzos de 1900, la segunda década del siglo XX y el comienzo de la tercera. Fue muy importante la presencia de Carlos Pellicer y esto se va a ver recreado, vuelvo y repito, en los congresos que desde 1921 ya como Federación Nacional de Estudiantes se van a realizar en nuestro país. Entonces, esto era lo que quiero compartirles a ustedes, señalar lo importante que significó Carlos Pellicer para el movimiento estudiantil, a pesar del corto periodo en que él pernoctó en Colombia. O sea, estamos hablando de apenas un año y unos cuantos meses, ¿cierto? Pero fue un tiempo suficiente para que él desde lo personal pudiese comprender cómo era la sociedad colombiana. Fue bastante crítico de la sociedad colombiana, sus cartas así lo muestran. Es bastante crítico, se lamenta mucho, reclama la necesidad de que Colombia tenga prontamente una revolución social como la que está ocurriendo en su país, porque considera que de ese modo el país puede avanzar. Y también son cartas que nos permiten, o la experiencia y las cartas nos permiten conocer a partir de lo que fue la presencia de Carlos Pellicer, las dificultades que tuvo el gremio estudiantil en nuestro país para constituirse como tal
y para sacar adelante las demandas que consideraban los jóvenes de aquel momento que eran claves, como por ejemplo la modernización de los estudios educativos y la limitación o la nula presencia de la Iglesia Católica en estos temas. Entonces, con esto quiero terminar mi presentación y quiero desde luego terminar nuevamente agradeciendo a quienes me han invitado para tomar parte de estas importantes jornadas. Creo que en el tema de Carlos Pellicer y su relación con la experiencia colombiana es muy poco lo que se conoce. Gracias a esta compilación que del autor que ya he mencionado, hemos podido nosotros ir conociendo efectivamente cómo eh, la experiencia mexicana fue clave en el contexto colombiano y de cualquier manera sigue siendo necesario investigar más de fondo cuál fue, con una imagen mucho más grande, cuál fue el impacto de la Revolución Mexicana en nuestro país. Y esa es una tarea que tenemos pendiente los investigadores en Colombia. Cuando se rastree ese impacto y esa historia, el nombre de Carlos Pellicer va siempre a salir a flote porque de cualquier manera, más allá de su vinculación con lo estudiantil, Carlos Pellicer se va a constituir en un intelectual muy importante que va a seguir siendo invocado, mencionado por poetas colombianos, por intelectuales. Ya mencioné a Germán Arciniegas, mencionaría a Germán Pardo y a otros que tuvieron un intercambio también epistolar muy importante con Carlos Pellicer. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.